Miren, ya se encuentra aquí el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, a quien me doy la bienvenida a mi mesa. Bienvenido. Gracias, Diego. Quiero empezar pidiéndole que haga un análisis general. Luego nos adentramos en específicos, en la nota que he preparado, pero lo más general que pueda, y de ahí nos adentramos, del ámbito económico que ve en este país. Yo estoy viendo de que hemos pasado por 2 años complicados y que el país está estancando. Hoy día el presidente del Banco Central lo advierte, el tema del Perú es un tema de crecimiento a largo plazo. Y esto pese a que haya habido dos avances importantes. Uno, el hecho de que el entorno internacional es muy favorable. Nunca hemos tenido precios tan altos del cobre, por ejemplo, y eso tiene una incidencia muy grande sobre las finanzas públicas y sobre el crecimiento. Y lo segundo es que, mal que bien, ya se contuvo lo peor de la pandemia, pareciera ser. Entonces, si uno ve el crecimiento potencial del país, que apenas alcanza el 2%, esto es una fracción de lo que teníamos hace 10 años, 6%. Y esto, sin duda, es insuficiente para generar empleo y el bienestar que la gente requiere. Entonces, mi perspectiva es que va a ser potencialmente un quinquenio perdido. Y esto gracias en buena medida a la falta del liderazgo del presidente y a medidas, digamos, muy adversas para el entorno de negocios y para el sentir de los empresarios y los agentes económicos. Entonces, creo que juzgar el primeros 6, 7 meses, creo que recién hay que juzgar la gestión económica. Y creo que si bien se puede mantener la estabilidad macroeconómica relativamente, tranquila, se están comenzando a erosionar los cimientos de la economía. Capitales han salido y muchos están planeando acortar sus planes de inversión para este y los futuros años. Y algo, Diego, que creo que muy grave es que la prima de riesgo regulatorio se ha incrementado exponencialmente en el país y revertir esa situación es muy complicado. Entonces, mi diagnóstico es uno no muy optimista y al contrario, podemos perder una gran oportunidad de retomar el crecimiento y el progreso que tuvimos hace unos años. Sí, lo de las primas de riesgo lo advertimos acá hace una semana justamente, pero sobre el 2%, en términos reales, si hablamos de 2%, más inflación, le sumamos, ¿hay crecimiento real? No hay. Entonces, no estamos creciendo nada, entonces. No, es 2% real. Real. El real. Que es el que importa, ¿no? Porque a esto hay que sumarle que estamos con una inflación alta, ¿no? Una inflación alta para la cual el Banco Central puede hacer poco. El Banco Central ya ha subido la tasa de interés, pero si uno se pone a ver lo que está pasando en el mundo, el precio del petróleo ha alcanzado un récord hace poco, $120 por barril, y esto hace 4 meses o menos estaba en $60, entonces ha duplicado el precio del petróleo y somos un importador neto. Y esto también encarece el costo de los fertilizantes, el costo del trigo, y estos son bienes que importamos y va a erosionar la capacidad adquisitiva de las familias peruanas. Entonces es un efecto de consumo que se va a resentir hacia adelante y el gobierno puede hacer poco y el Banco Central está haciendo lo que puede hacer. Entonces estamos en una situación donde hay un shock imprevisto, incluso nadie preveía el conflicto que estamos viendo en Rusia, en Ucrania, el impacto que tiene esto en los mercados de commodities, y estamos en una situación donde no hay espacio para la improvisación, no hay espacio para los experimentos, y más bien hay que ser pragmático y llevar los proyectos que están embalsados a buen puerto. Y mucho depende del presidente de la República, mucho. Así es. Ahora, aprovechando su presencia, quiero hablar de su último artículo de gestión publicado esta semana, que es una crítica realmente a la Agenda 19 que fue presentada por el exministro de Trabajo Iber Maraví y que hoy impulsa la actual ministra Betsy Chávez. ¿Qué consecuencia, acá tengo la lista de 19 propuestas, qué consecuencias anticipa que con la ejecución de esta agenda llena de medidas rígidas para los empresarios que generan empleos formales? Mira, yo creo que hay 2 cosas, Diego. Uno es que uno de los grandes legados de la pandemia ha sido la precarización de la actividad económica en el país. La PEA informal alcanza 78%. Y lo que hace estas medidas, desde el incremento del salario mínimo, como se propone, rigidizar toda la normatividad laboral, respecto a la tercerización y una serie de medidas, lo que va a hacer es que vamos a tener más trabajo informal, más actividad informal, que es lo último que queremos, porque hay una creencia muy errada del gobierno de pensar que se genera empleo por decreto.
Y está todo dirigido a un pequeño segmento, muy pequeño, menos del 5% de la PEA que está sindicalizado. Y el resto, bien, gracias. Y el otro impacto que es complicado es sobre el empleo público. Y esto va en línea con lo que el presidente ha estado haciendo y su gobierno, ¿no? Se está precarizando el empleo público, se está castigando a la meritocracia. La ley Servir, que fue una ley muy importante que lamentablemente no se ha implementado, podría pasar a manos del Ministerio de Trabajo, y de ahí creo que los derechos colectivos, la sindicalización va a primar sobre la meritocracia. Entonces, por ambos lados creo que esto es malo, es adverso y hay que hablarlo con claridad. El gobierno, en lugar de crear el entorno para que el empleo de calidad se cree, está precarizando la economía mucho más. Yo me pregunto si los informes que tenemos, los informes PEA que tenemos, son creíbles realmente en este momento, ¿no? Al menos después de la pandemia, de todo lo que ha pasado. Mire, yo creo que sí, el INEI es bastante respetado, el Banco Central también hace ciertas encuestas, pero creo que lo que estamos viendo es que el empleo, el que se ha recuperado es el subempleo, el empleo inadecuado. Y esto le va a pasar factura al gobierno, porque no puede, sin duda, pretender generar empleo de esta forma. Uno se da cuenta que quienes están formulando estas políticas públicas nunca han generado riqueza realmente en el sector privado. ¿Cómo toma la prohibición de la tercerización laboral? No, es un ejemplo de la total ignorancia e improvisación. Porque, a ver, esto significaría que más o menos 250.000 puestos de trabajo estarían en juego, y donde se ha adoptado no ha funcionado. Hoy día estamos en un mundo de mucha flexibilidad laboral, lo que no quiere decir que se erosionen los derechos laborales necesariamente. Pero incluso esto lo que está mostrando Diego es un conflicto muy grande al interior del Ejecutivo. El MEF, que hoy día creo que está en buenas manos, a diferencia de la gestión anterior, está en clara discrepancia con la ministra de Trabajo y esta Agenda 19. Y el presidente parece que no está respaldando plenamente a su ministro. Sí. Entonces yo creo que acá nos estamos jugando mucho, porque ¿quién va a apostar por invertir en el país sin políticas a largo plazo? Nada se ha dicho sobre cómo incrementar la productividad laboral, por ejemplo, que es absolutamente necesaria para atacar la alta informalidad. Al contrario, hay leyes para impulsar universidades Bamba y para precarizar incluso la formación de capital humano. Entonces, no hay un entendimiento y creo que en eso también lo estamos viendo hacia otros lados. Se está informalizando la economía en todo sentido, sector público, y los ejemplos son muchos. Bueno, no quieren hablar de eso porque lo que no les gusta es hablar de resultados, y elevar la productividad va de la mano con algún tipo de medición. Se habló de incrementar la remuneración mínima vital de 930.000 soles. Ahora se habla de incremento nada más, pero la única cifra que se ha dado en el transcurso ha sido 1.000 soles. ¿Se cumpliría eso? Bueno, es que el papel aguanta todo, ¿no? Y el problema es que cuando se comienza a pensar solamente en un segmento muy pequeño de sindicatos o de mano de obra movilizada, lo que esto va a ocasionar es que todo el segmento de mano de obra que gana cerca al salario mínimo, probablemente la decisión racional de los empleadores sea irse, digamos, fuera de planilla. Sí. Después tenemos fortalecer SUNAFIL, que SUNAFIL tal y como está ya es una piedra bastante incómoda en el zapato de los empresarios. Anulación, suspensión perfecta de labores, una nueva ley general del trabajo. En entrevista con el diario El Comercio, el señor Julio Velarde ha dicho lo siguiente, me gustaría su reacción. Tenemos un problema serio de crecimiento. Para que un país crezca se necesita de un director de orquesta experto, intérpretes que sean los adecuados y una partitura compartida entre todos. Ahora, está claro que no tenemos nada de eso actualmente, pero ¿ve factible bajo este gobierno que se pueda dar ese escenario de algún modo? Bueno, yo creo que no hay que perder el optimismo, pero cada vez yo lo estoy viendo más difícil, porque usualmente hay giros, ¿no? Usualmente se prometen muchas cosas que tienden a ser inviables ante la campaña, pero ya estamos a 7 meses de gobierno y el giro es uno hacia la improvisación y hacia continuar con decisiones bastante erráticas y bastante adversas.
Entonces el pragmatismo no se está imponiendo en este gobierno, al contrario, veo una radicalización y un desprecio al bienestar de la mayoría. Acá esto está atendiendo a necesidades puntuales de grupos de interés con nombre y apellido. ¿Julio Velarde peca de optimista? ¿No le parece a veces? Creo que Julio Velarde es un lujo de presidente de Banco Central y él tiene que ser cauto. Usualmente un presidente de Banco Central no da declaraciones. Y él lo ha hecho en torno, entiendo, al centenario de la creación del Banco Central, pero entre líneas él está siendo muy crítico con el gobierno, está siendo muy crítico. Él dice que no habla como presidente, si él hablaría como ciudadano su opinión sería distinta. Entonces, creo que hay que leer entre líneas y él está advirtiendo de un bajo crecimiento y está criticando la falta de pericia y la falta de liderazgo del equipo de gobierno. Lo está diciendo así de claro. Hay que saberlo leer entre líneas. Ahora, construyendo un poco sobre esa pregunta que le acabo de hacer, esta semana Pedro Castillo observó la ley aprobada en el Congreso que prohibía a procesados y sentenciados a asumir cargos ministeriales y viceministeriales. Con una señal como esa, ¿qué profesional medianamente serio podría entrar a la administración pública? No, eso es muy grave esto, porque, a ver, si uno puede argumentar de que se está violando la Constitución, porque una ley no puede cambiar lo que está en el artículo 124 de la Constitución, y bueno, eso es un tema para abogados. Pero lo cierto es que hay que evaluar qué cosa ha hecho que el Congreso tenga que aprobar una ley que le exija un mínimo de transparencia al gobierno, que asegure, que chequee y que filtre los antecedentes penales de sus ministros. Uno supondría que eso es lo mínimo que se tendría que hacer cuando se convoca a un ministro. Entonces la señal que se está dando esto es muy mala. Lo que estamos ahí viendo son tres cosas muy directas. Uno es que la permanencia de los ministros va a ser muy breve, porque van a ser censurados probablemente por el Congreso, o va a haber cuestionamientos que la Contraloría lleva adelante. Lo segundo es que la gente buena que todavía hay en el Estado va a salir en estampida, hay mucha fuga de talento. Va a haber una fuga de talento. Yo creo que sí. Lo tercero es reclutar a nuevos cuadros, se torna cada vez más difícil. Entonces, si no tenemos un Estado que funcione, y eso depende de la gente que está ahí laborando en los ministerios, estamos en una situación muy grave. Porque toda esta bonanza que podríamos tener se va a ir evaporando y los servicios que los ciudadanos quieren en el interior del país no se van a dar. Entonces es el caldo de cultivo para mayor convulsión social y yo no entiendo por qué un gobierno que cree en el Estado lo está precarizando cada vez más con este tipo de medidas. A mí me parece que esto es una afrenta que hace el presidente de la República y ojalá que el TC, de ser el caso, le enmiende la plana. Sí, pero como nos tiene acostumbrados este gobierno a especular, ¿cómo interpreta esa acción de Castillo? Observar una ley así que es como usted dice, es algo mínimo. Mire, es difícil meterse en la cabeza del presidente Castillo, pero él probablemente lo está viendo en términos de quién marca la agenda, ¿no? Si el Ejecutivo o el Congreso. Entonces yo creo que estar en este tipo de peleas absolutamente innecesarias y que van digamos, que son desfavorables al bienestar colectivo, alguien lo tiene que, digamos, tiene que hablar claro. Espero que el ministro de Economía, que el canciller, que es gente honorable, son personas que tienen experiencia, lo hagan saber. Porque la señal que está dando esto es diciendo, acá no importa, acá la impunidad vale, acá me zurro en tener colaboradores que cumplan el mínimo estándar de decoro. Es lo único que se está pidiendo. El Congreso no está imponiendo criterios técnicos, mínimo año de experiencia. Está diciendo, por favor, señor, usted chequee los antecedentes de la gente que convoca e infórmeme como Congreso. Y eso, no hay razón más allá de defender fueros. No hay razón. Ahora, es cierto también que los pilares de nuestra economía venían con cierta inercia, de cierto manejo responsable, de varios años. Pero ¿cuánto tiempo cree usted que podría soportar el país como lo que vemos ahorita? Me creo que el Perú tenemos mucha suerte porque el precio de los metales, que tiene una incidencia muy grande en la economía, están en niveles altos. Pero no hay nueva inversión minera. Pero exactamente, está cayendo y la producción
del cobre está cayendo, y los proyectos como el que pensábamos iba a verse la luz verde este año, que es la ampliación de Yanacocha, se ha postergado unos tiempos. Estamos viendo ahora, Diego, de los coletazos de inversiones inerciales que se hicieron en el pasado. Así es. No hay ninguna concesión importante, no hay ningún proyecto que, digamos, jale al resto del país. La inversión pública ha venido cayendo los últimos meses. Si no fuera por los británicos que están llevando la reconstrucción del norte con cambios, estaríamos en una situación mucho más crítica a nivel de la inversión pública. Entonces, yo creo que el gran temor de los economistas, de las agencias calificadoras de riesgo, es que el Perú puede caer en un nivel tan bajo de crecimiento que comience a afectar su capacidad de pago. Y eso puede pasar. Hoy en día tenemos espaldas, pero no son eternas. Bueno, lo de las primas de riesgo es altamente relevante. Yo creo que hay mucha gente que no analiza puntualmente esa medición, digamos. Sé que es una pregunta odiosa, siempre se la son, pero si usted fuera el titular del MEF en este momento, ¿qué medidas tomaría? ¿Qué recomendaciones tiene? Sí, es una pregunta odiosa y prefiero no ser muy específico, pero a ver, yo creo que lo que hay que hacer es ser pragmático. Tenemos, según el último reporte de Contraloría, más de 20.000 millones de soles paralizados en obras. Tenemos proyectos que requieren un poco de empuje del Estado para que eso genere crecimiento, genere bienestar. El ministro creo que tiene que ejercer el rol que el MEF siempre ha tenido y se ha ido diluyendo en el tiempo, que es de actuar como la fuente de racionalidad, no solamente frente a un Congreso populista, sino al interior del Ejecutivo. Ojalá que el ministro Graham no se canse y tire la toalla, ¿no? Es una gran posibilidad también, ¿no? Yo honestamente quisiera que no fuese así. Hay que apoyar porque es una persona que tiene experiencia, pero él solo no lo va a poder, ¿no? Él no va a poder enfrentarse al presidente. Obviamente requiere su apoyo, requiere el apoyo del Premier y cierta consistencia que no estamos viendo. Estas peleas con el Ministerio de Trabajo, hasta ahora no sabemos cuál es el desenlace, pero yo estaría muy insatisfecho de empezar mi gestión de esa forma. Este plan, estas propuestas de Iber Maraví, es básicamente una agenda sindicalista. Sí, 100%. No es una agenda amical para un empresario que pretende poner su patrimonio en garantía y generar trabajo formal. Pero peor aún, Diego, es una agenda que va a menos del 5% de la PEA, que es, digamos, la población económicamente activa que está sindicalizada en el país. Pero ¿por qué dice la ministra como pavo real, con gran orgullo, que se está avanzando en esa dirección, como si se quieren ratificar en esa línea? Mire, esa es mi duda, de que yo creo que es muy radical la postura. Yo creo que lo que quieren es fortalecer el apoyo político. El móvil de esto no es un móvil económico, es un móvil político. Es decir, bueno, voy a congraciarme con los sindicatos, estoy a puertas de un voto de confianza y necesito el apoyo, digamos, de los sindicatos que se movilizan acá, por más que sean pequeños. 250.000 empleos, eso es una enormidad. Sí, en una sola norma, ojo, porque la tercerización tiene otro tanto. Y hay otras normas que están tratando de adelantar el Ministerio de Trabajo. Entonces, acá incluso el salario mínimo tiene que verse de manera tripartita. Es el empleador, el trabajador y el Estado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Y están haciendo un saludo a la bandera, o sea, no están cumpliendo siquiera con la mínima institucionalidad que el país tiene para definir esto. Claro, no, y prohibir totalmente los servicios. ¿Qué impacto tendría una remuneración mínima vital a 1.000 soles, ipso facto? Más informalidad, y pudiera haber un ligero impacto inflacionario, probablemente, pero el bienestar es efímero. Esto al final no va a hacer una diferencia en incrementar el consumo, lo que va a hacer es precarizar más el trabajo. Porque esto es importante que lo escuche la gente de usted. Entonces, si es que ponemos en vigor estas medidas, por decir, si yo soy un pequeño negocio, tengo una planilla de 4 o 5 personas, me voy a quedar con 3 y voy a despedir a 2. Exacto, o los despido o me voy digamos con
los contratos fuera de planilla, ¿no? En modalidades que tienen mucho menos beneficios. Entonces, esto es antitécnico y va en contra de los beneficios de los trabajadores que ya los tienen. Entonces, es una inconsistencia que el Ministerio de Trabajo, por esta visión ideológica que tiene, y siempre la ha tenido, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que han habido contrapesos en el Ejecutivo que han evitado que esto se dé. Y ahora estamos bajo un gobierno sindicalizado y que solamente gobierna para un segmento muy pequeño de la población. ¿Su postura frente a las contrataciones CAS, cuál es? Porque también está incluido. Sí, mi postura con respecto a los CAS es que esto se desvirtuó en el tiempo. El Estado también requiere cierta flexibilidad, pero hay una ley servir. Y los candidatos para los 300.000 trabajadores CAS eran los obvios que pudieran entrar a servir. Un régimen meritocrático, y esto incluso parte de la Agenda 19 es quitar la acción de inconstitucionalidad ante el TC que se impuso en el gobierno de transición y emergencia de Sagasti. Felizmente que el TC le ha dado la razón a la acción que interpuso el gobierno anterior. Pero si fuese por el gobierno actual, darle planilla a todos. Y claro, eso quita incentivos de mejora, incentivos de evaluación. Claro. O sea, eso mata la meritocracia. Estamos acá y a mí, Diego, me parece absolutamente incoherente que por un lado se jacten de entrar a la OCDE, que es la Organización de Mejores Prácticas en Gobernanza, en Políticas Públicas. Por un lado el discurso vacío de contenido, y por otro implementar ese tipo de medidas. Así nunca nos van a admitir a la OCDE. Eso es un engañamuchachos. Y acá hay que hablar las cosas claras. El país está retrocediendo día a día. Y salir de esta situación va a costar un esfuerzo muy, muy grande de todos los peruanos. ¿Todo esto lo que estamos viendo potencialmente podría afectar en la reversión de algún TLC, por ejemplo? Mire, felizmente que los TLCs más importantes requieren el voto, si el gobierno fuese a denunciar un TLC, como el de Estados Unidos o la Unión Europea, requeriría el visto bueno del Congreso. O sea, hay un candado ahí fuerte. Pero lo que hace esto es que en el marco de los TLCs que existen, el número de controversias se incremente de manera significativa entre inversionistas y el Estado. Tradicionalmente hemos tenido en promedio más o menos unos 15 a 20 controversias en el CIADI, por ejemplo. Hoy día está en el doble y cada vez más empresas están considerando acudir al arbitraje internacional porque ven sus derechos vulnerados, derechos que son amparados en los tratados de libre comercio. Si el gobierno fuese evidentemente a denunciar un acuerdo como los más importantes que tenemos y que han sido claves en la transformación del país, esto tendría que pasar por una aprobación del Congreso. ¿Cuál sería una medida específica que, en su opinión, invitaría a más gente a querer voluntariamente formalizarse? Mire, yo creo que no hay una varita mágica para la formalización, pero yo creo que sí es que hay una apuesta decidida por simplificar mucho de los trámites, pagar impuestos, las regulaciones que son a veces incoherentes con, digamos, la heterogeneidad empresarial que tenemos. Eso ayudaría, y una clara apuesta por la educación. Los países que han logrado ser formales son aquellos que tienen mano de obra productiva, y hay un calce entre lo que produce el sector educativo y el mercado. Así se puede formalizar. Y por otro lado, también, ¿cuál es el incentivo a informalizarse si no hay ninguna contraprestación por parte del Estado? O sea, si yo voy a pagar 30% de impuestos, pago salud, pago la AFP o la ONP, ¿qué contraprestación recibo yo como ciudadano en servicios que me dé el Estado? O sea, los egresados de las universidades no obtienen el tipo de entrenamiento que el mercado requiere. Yo creo que no, yo creo que hay un serio problema de calidad de la educación, que responde a múltiples razones, pero este gobierno, digamos, no está haciendo nada en esa temática. Ahora, tengo una pregunta más especulativa y con esto te termino. Pero en un escenario hipotético en que lográramos reducir o eliminar la corrupción y el aparato estatal se tornase efectivo, lo cual no es, ¿vería factible pasar de una tributación basada en renta, como tenemos, a una más basada en consumo? Pues esto ya es pensar en otros tipos de...
Mire, yo creo que al margen de qué tipo de impuesto, porque tener una recaudación basada en renta es más progresiva por definición. Los que generan más ingresos pagan más impuestos, mientras que las que están basadas en consumo, como el IGB, son más regresivas. Ahora, el tema que tenemos muy fuerte en el país es que al margen del impuesto que tengamos no se pagan los impuestos. Hay una evasión y un grado de incumplimiento muy elevado. Entonces el gobierno, en lugar de pensar en subir tasas impositivas, lo cual es un absurdo, cuando si uno sube la tasa, lo que está fomentando es el incumplimiento. Sí. Mi crítica más grande a la gestión anterior fue si tu diagnóstico te dice hay alto incumplimiento, no se paga el impuesto a la renta, el 50% de las empresas no pagan impuesto a la renta, entonces ¿por qué no simplificamos o vemos algo que incentive el pago de impuestos o mejora tu fiscalización? Pero no subas las tasas, porque eso no tiene ningún sentido. Estoy de acuerdo. Pero el grueso sigue siendo no por concepto de impuesto a la renta. Lo que pasa es que lo usan políticamente, ¿no? Pero esto, lo que le planteo, ya iría de la mano con una reducción realmente considerable del Estado. Eso es algo hipotético totalmente y quería saber sencillamente su postura. Muchas gracias. Gracias. Por estar acá. Muy amable. Hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar. Nos vemos el siguiente domingo. Quédense con Willax.